Fernández Abascal, Martín Díaz y Domínguez Sánchez, del libro Procesos Psicológicos, capítulo 4, El aprendizaje. 1. Introducción a objetivos. 4. Condicionamiento instrumental operante. 4.1. Las primeras investigaciones sobre condicionamiento instrumental. 4.2. Enfoques de estudio del condicionamiento instrumental. 4.2.1. Métodos de ensayos discretos. 4.2.2. Métodos de operante libre. 4.3. Principales elementos del condicionamiento instrumental. 4.3.1. El refuerzo. 4.3.2. La relación respuesta-reforzador. 4.4. Procedimientos de condicionamiento instrumental. 4.5. Programas de reforzamiento. 4.6. Extensión de la conducta instrumental. 4.7. Discriminación y generalización del estímulo. 5. Conclusiones. 4. Condicionamiento instrumental operante. Mientras que el condicionamiento pavloviano implica el aprendizaje del estímulo, el condicionamiento instrumental concierne al aprendizaje de la respuesta. Tarpi, 1997. Hay multitud de ocasiones en las que un organismo no posee ningún control sobre los acontecimientos o estímulos con los que se enfrenta. En cambio, también hay muchas circunstancias en las que los hechos son resultados directos de la conducta, como, por ejemplo, marcar un número de teléfono para hablar con una persona, estudiar una asignatura para aprender, encender la luz para ver mejor, etc. El condicionamiento instrumental es un tipo de aprendizaje que se refiere a la conducta voluntaria. Una conducta se desarrolla por las consecuencias que produce. La respuesta que tiene lugar, principalmente porque sirve de instrumento para producir ciertas consecuencias, se llama conducta instrumental. Debido a que la conducta instrumental está gobernada principalmente por los hechos que produce, se la puede considerar como conducta dirigida a una meta. Domham y Burkhardt, 1986. Las respuestas instrumentales se realizan porque la meta no se alcanzaría sin ellas, y esta conducta supone una gran proporción de toda la conducta animal y humana. La conducta instrumental es voluntaria, o, como sugiere Skinner, 1953, es emitida más que elicitada. La iniciativa la tiene el organismo. El condicionamiento clásico y el instrumental se pueden distinguir claramente desde un punto de vista conceptual y de acuerdo con los procedimientos estándar utilizados para su investigación. El condicionamiento clásico implica el aprendizaje de relaciones o asociaciones entre estímulos, LC y el EI. Los procedimientos se centran en relación temporal entre los distintos estímulos, independientemente de lo que haga el animal. El condicionamiento instrumental implica el aprendizaje o redistribución de las respuestas del animal, y los procedimientos se centran en relación entre las apariciones o ejecuciones de una respuesta específica, instrumental, y la administración del reforzador o refuerzo. Domham y Burkhardt, 1986. 4.1. Las primeras investigaciones sobre condicionamiento instrumental. El inicio de la investigación sobre condicionamiento instrumental tuvo comienzo con el trabajo de Edward Lee Thorndike. Su intento original fue estudiar la inteligencia animal, y para ello ideó una serie de cajas problema. Sus estudios, publicados en 1898, establecían que la conducta animal podía cambiar como consecuencia de la experiencia. En su primer trabajo, colocaba a un gato hambriento en una caja problema, véase la figura 4.5, y le ponía comida fuera de la caja. La tarea del animal era aprender a escapar de la caja para obtener la comida. Las diferentes cajas problema
requerían del gato diferentes respuestas para poder escapar y acceder a la comida. En las más simples, era sencillo escapar y conseguir comida. En las cajas más complicadas para escapar, tenía que tirar de una cuerda, presionar un pedal y abrir uno de los picaportes. El gato no solamente conseguía escapar de la caja, sino que además, en cada ensayo sucesivo, el tiempo necesario para escapar disminuía lentamente. Por tanto, parece que la respuesta de escape pasaba a ser un acto fortuito, a ser una conducta aprendida. Thorndike interpretó que estos resultados reflejaban el aprendizaje de una asociación y propuso que el gato formaba una asociación entre los estímulos del interior de la caja problema y la respuesta correcta de escape. Cuando la asociación entre la caja y las respuestas con éxito se fortalecían, el gato daba esas respuestas cuando se le encerraba en la caja. El aprendizaje, según Thorndike, refleja el establecimiento de una asociación ER, estímulo-respuesta. La asociación ER se establecía debido a que el gato era compensado, debido a las consecuencias de la respuesta con éxito, es decir, de escapar de la caja. A este fortalecimiento de la asociación ER, debido a un acontecimiento satisfactorio o recompensa, lo denominó ley de efecto. Thorndike, 1911. Esta ley establece que si una respuesta que se ejecute en presencia de un estímulo va seguida de un hecho satisfactorio, la asociación entre el estímulo y la respuesta se fortalece. Si la respuesta va seguida de un hecho molesto, la asociación se debilita. Esta ley se considera como precursora del principio del reforzamiento. 4.2. Enfoques de estudio del condicionamiento instrumental. Debido a que el proceso de aprendizaje no puede observarse directamente, el condicionamiento instrumental ha de ser definido en función de los procedimientos utilizados para fortalecer una respuesta instrumental. Tarpi, 1907. Se considera que el condicionamiento instrumental se produce cuando el resultado, normalmente un EI, es contingente respecto a la conducta del sujeto. La mayor parte de los estudios sobre aprendizaje instrumental se centran en las reacciones motoras voluntarias, aunque se emplean también otra clase de respuestas, como la actividad fisiológica, en el caso de la investigación en biofeedback. No todas las técnicas de estudio son iguales. Algunos estudios emplean procedimientos similares a los de Thorndike, como los experimentos de ensayos discretos o respuesta discreta. En cambio, otros estudios emplean el método experimental de operante libre o conducta operante. Estos tipos de experimentos llevan a algunos autores a la distinción entre dos tipos de condicionamientos surgidos de esta forma de aprendizaje: condicionamiento instrumental y condicionamiento operante. Por ejemplo, Klein, 1987, explica de la siguiente forma la diferencia entre condicionamiento instrumental y operante. En el condicionamiento instrumental, el ambiente limita las posibilidades de recompensa. La persona o animal estudiados tienen una oportunidad limitada de comportarse. A diferencia del condicionamiento instrumental, el condicionamiento operante implica situaciones en las que no hay ninguna limitación en la cantidad de reforzamiento que puede obtenerse. En una situación de condicionamiento operante, un animal o una persona controla la frecuencia de la respuesta y, por lo tanto, puede determinar la cantidad de reforzamiento obtenido. Según Klein, 1987, el concepto de recompensa se utiliza generalmente en situaciones de condicionamiento instrumental, mientras que el término reforzador se emplea en el condicionamiento operante. No obstante, la mayoría de los autores consideran únicamente como término general el de condicionamiento instrumental, que englobaría dos tipos de métodos de estudio: los métodos de ensayos discretos, donde se produce una respuesta discreta, y los de operante libre.
4.2.1 Métodos de ensayos discretos. La investigación de este tipo se lleva a cabo generalmente con algún tipo de laberinto. Dos de los que más frecuentemente se utilizan pueden verse en la figura 4.6. El primero es un corredor o callejón recto con una caja de salida en un extremo y una caja de meta en el otro extremo. Al principio de cada ensayo, se coloca al animal en la caja de salida. Posteriormente se levanta la barrera movible que da paso a la sección principal del corredor, y el animal puede correr por el corredor hasta que alcanza la caja meta, que contiene una recompensa, agua o comida. El tiempo que tarda en realizar el recorrido se va reduciendo progresivamente siguiendo una función típica de aprendizaje. Cada vez tarda menos en salir y realiza el recorrido rápidamente y sin titubeos. Figura 4.6. Corredor y laberinto T. El segundo es un laberinto en T, sencillo, que consta de una caja de salida y callejones que forman una T. El animal tiene que aprender a girar a la derecha o a la izquierda para conseguir la recompensa. También es adecuado para estudiar la conducta de elección instrumental si se colocan, en un lado, un tipo de recompensa y en el otro lado, otro tipo, con lo que se puede medir la preferencia por un tipo u otro de recompensa. En ambos casos, el progreso de la conducta se valora midiendo la velocidad con la que el animal recorre el corredor, el tiempo que tarda en recorrerlo y la latencia de la respuesta de carrera, que es el tiempo que tarda el animal en abandonar la caja de salida y comenzar a moverse por el callejón o corredor. Esta técnica de respuesta discreta o aprendizaje ensayo-ensayo implica una respuesta única o una secuencia de respuestas ejecutadas solo en cierto momento. Las posibilidades de respuesta en estas situaciones están restringidas. La persona o el animal estudiados tienen una oportunidad limitada de comportarse y obtener la recompensa. El número total máximo de respuestas que puede realizar el animal coincide con el número de ensayos. Aunque el comienzo y la rapidez de la conducta los determina el sujeto o el animal, el experimentador determina cuándo puede comenzar la acción. En el caso de estas cajas, es abriendo el experimentador la caja de salida. 4.2.2 Métodos de operante libre. Estos métodos fueron ideados por Burrus Frederick Skinner, 1938, para estudiar la conducta de una forma más continua que lo que permiten los laberintos, ya que el aprendizaje en el laberinto requiere la realización de ensayos de aprendizaje separados. La rata es situada en la caja de partida, se desplaza por el laberinto, es recogida y vuelta a colocar en la caja de partida. Skinner buscó una disposición experimental donde se pudiera controlar y manipular el ambiente de una forma precisa sin segmentar artificialmente la libre conducta. Para poder estudiar el comportamiento de esta forma, ideó lo que se ha hecho famoso como la caja de Skinner, donde no se manipula al animal a lo largo de una sesión de aprendizaje. Esta sesión se desarrolla de forma ininterrumpida a lo largo del tiempo y además puede ser registrada de forma automática. Hay dos clases principales de cajas de Skinner, una para ratas y otra para palomas, sus sujetos favoritos en los últimos años. Ambas cajas suelen ser lo bastante grandes para que el animal pueda moverse cómodamente. Tienen tres paredes de plástico transparente y en la cuarta pared hay un dispensador para presentar alimento o agua en un comedero, un altavoz, una luz o luces para estímulos discriminativos. Un estímulo discriminativo es aquel estímulo o situación estimular que señala que si se emite una conducta es probable que se obtenga refuerzo. Y una palanca que el sujeto debe presionar para conseguir alimento o agua. Skinner también desarrolló su propia metodología. Estaba más interesado en observar la tasa de conducta
que la intensidad de una respuesta específica, y para ello desarrolló el registrador acumulativo, que tiene una pluma ajustado a él y que se mueve a una velocidad constante a lo largo del papel del registro. Cada presión de la palanca por parte del animal produce un movimiento ascendente de la pluma, con lo que se determina la tasa de respuesta. Véase la figura 4.7. Figura 4.7. Método de operante libre. Por un lado está el registrador acumulativo, con un motor giratorio que impulsa el papel, al microinterruptor, con un dispositivo de pasos, con dirección del movimiento de la pluma con las respuestas, con dirección del movimiento del registrador, un microinterruptor y un panel, un sistema de administración de alimento, y la paloma desde el otro lado. En los métodos de ensayo discretos, un animal tiene limitadas sus oportunidades de responder. La rata puede correr en el callejón o girar a la derecha en el laberinto y es reforzada, pero las siguientes oportunidades dependen de que el investigador ponga de nuevo la rata en el corredor o en el laberinto. Por consiguiente, la rata no tiene control alguno sobre la frecuencia de la recompensa. En cambio, en los métodos de operante libre, el sujeto repite libremente la respuesta una y otra vez. El experimentador determina qué comportamiento es correcto, pero el sujeto determina cuándo se realiza la conducta. Skinner propuso el término de operante como forma de dividir la conducta en unidades significativas y medibles. La palabra operante se refiere a una conducta que opera sobre el medio. Es una conducta que produce cambios en el medio o en el ambiente. Las respuestas operantes, como por ejemplo presionar una palanca, se definen en términos del efecto que tienen sobre el ambiente, y las conductas que ejercen el mismo efecto sobre el medio son ejemplos del mismo operante. Por ejemplo, la respuesta operante de presión de la palanca en las ratas se define como el descenso de la palanca que se precisa para causar el cierre del microinterruptor. La rata puede presionar la palanca con su pata derecha o izquierda, con el rabo o como pueda, y esas respuestas constituyen el mismo operante si con ellas se presiona la palanca hacia abajo. Tienen el mismo efecto sobre el ambiente, que es cerrar el microinterruptor. Para el establecimiento de esta conducta de presión de la palanca hay dos pasos preliminares. Domhan y Burkhardt, 1986. Primero se enseña a los animales el momento en el que la comida está disponible en el cuenco, y para ello se empareja el sonido del aparato de suministrar comida con el suministro de una bolita de comida en el cuenco. Después de varios emparejamientos, el sonido hace de estímulo condicionado para la presencia de comida. Esta fase se llama entrenamiento al comedero. A partir de aquí, el animal está preparado para aprender la respuesta instrumental requerida. Para que presione la palanca, el animal ha de acercarse a ella, levantar las patas delanteras por encima de esta y presionarla. Para facilitar la presión de la palanca, el experimentador comienza dando comida al animal cuando realiza los preliminares de la respuesta de presión. Al principio se refuerza al animal cuando se aproxima a la palanca, después cuando además la toca, así hasta que consigue presionarla. Esta secuencia se denomina moldeamiento por aproximaciones sucesivas. Skinner pensaba que la conducta operante no está producida por ningún estímulo concreto. Un animal o una persona emite voluntariamente una conducta específica para recibir el reforzamiento. No obstante, según Skinner, los estímulos ambientales señalan la ocasión para la respuesta. Estos estímulos informan de cuándo está disponible el reforzamiento y actúan motivando la conducta operante. Los índices para valorar este aprendizaje son la frecuencia y la consistencia de la respuesta. Skinner propuso que se utilizara como medida de probabilidad de la respuesta a la tasa de aparición de la conducta operante, es decir, la frecuencia de la respuesta en un intervalo concreto.
4.3. Principales elementos del condicionamiento instrumental. El hecho fundamental de la conducta instrumental es que está controlada por sus consecuencias. En este condicionamiento intervienen tres elementos: la respuesta, el resultado, refuerzo, y la relación o contingencia entre la respuesta y el reforzador. La respuesta normalmente es voluntaria y motora, pero puede ser cualquier respuesta seleccionada como correcta por el investigador o la persona que aplica este condicionamiento, incluida la respuesta producida por la actividad fisiológica. Como se ha visto anteriormente en los estudios de ensayos discretos, los sujetos no tienen que aprender la respuesta requerida en la tarea. Ya saben andar y correr. El sujeto aprende hacia dónde correr y para qué hacerlo. En cambio, en los experimentos con la caja de Skinner, que son del tipo de operante libre, la rata aprende a presionar una palanca para obtener comida. Es una conducta que no está habitualmente en su repertorio y tiene varios componentes, tales como acercarse a la palanca, levantar las patas delanteras por encima de esta y presionarla. Estas conductas han de ocurrir en una secuencia correcta y, por tanto, aprende a reorganizar los componentes de una conducta. El condicionamiento instrumental puede llevar a la creación de una nueva unidad conductual que viene definida por los elementos requeridos para obtener el refuerzo. Donhan y Burkhardt, 1986. 4.3.1. El refuerzo. Formalmente, un refuerzo es cualquier estímulo que aumente la probabilidad de emisión de una conducta en el futuro. Skinner, 1938, identificó varias categorías de reforzadores. Los reforzadores pueden ser primarios, secundarios o generalizados, atendiendo a la forma en que han adquirido su capacidad para reforzar la conducta. El reforzador primario es aquel estímulo que tiene un valor innato o incondicionado, y su valor de refuerzo está establecido biológicamente. Por ejemplo, la comida y la bebida, sobre todo para organismos hambrientos o sedientos. Los reforzadores primarios pueden no reforzar permanentemente una conducta, sino que pueden depender de condiciones de privación-saciación. Un reforzador es secundario cuando adquiere las propiedades reforzantes a través de su asociación con los reforzadores primarios. Son aquellos estímulos que en principio fueron neutros, pero que por su asociación mediante un proceso de condicionamiento clásico con sucesos reforzantes han adquirido su valor de refuerzo. Por ejemplo, para un niño el elogio verbal puede ser un suceso neutral sin ningún valor de incentivo. Por lo que si se quiere que el elogio funcione como reforzador, habrá de asociarse, por ejemplo, a la entrega de alimentos o al comienzo de alguna actividad reforzante. Por último, los reforzadores generalizados son realmente reforzadores secundarios, pero que se han asociado a una variada gama de reforzadores primarios y o secundarios. Recibiendo de estos sus cualidades reforzantes, poseen una gran potencia y rara vez producen saciación. El dinero es un ejemplo de este tipo de reforzamiento. La mayor parte de las conductas humanas, especialmente en el caso de los adultos, están regidas por reforzadores generalizados, tanto con base material, dinero, premios, títulos académicos, como sociales, aprobación social, sonrisa, atención. Premack, 1959-1965, en su teoría de la probabilidad diferencial, sugiere que todos los reforzadores comparten un atributo en común. Según este autor, un reforzador es cualquier actividad cuya probabilidad de ocurrencia es mayor que la de la conducta reforzada. Una conducta es reforzada por la oportunidad de realizar otra conducta que es más deseada por el sujeto. Así, tenemos que una actividad preferida refuerza la ejecución de una respuesta que es menos preferida si el acceso a la actividad preferida se hace contingente respecto a la ejecución de la actividad menos preferida. Para Premack,
un reforzador puede considerarse como una actividad más que como una cosa, o un estímulo que se obtiene. El reforzador no es el agua, sino beber. La rata, en vez de presionar la palanca para obtener comida, lo hace porque da lugar a la conducta de comer. Así, en su principio de reforzamiento, la conducta más probable reforzará la conducta menos probable. De la aplicación de su teoría, se deriva el uso de reforzadores de actividad para instaurar conductas deseadas. Este principio de Premack facilita el identificar actividades reforzantes, puesto que siempre habrá algunas conductas que las personas emitan con mayor frecuencia. Hay varios aspectos de un reforzador que determinan sus efectos sobre el aprendizaje y la ejecución de una conducta. Así tenemos que la cantidad y calidad del reforzador aumentan la tasa de conducta. Otro aspecto que influye es la experiencia pasada. La experiencia con un refuerzo bajo aumenta el efecto de un refuerzo alto. Es el efecto de contraste positivo que también se da al contrario. Si se pasa de un refuerzo grande a uno pequeño, se produce el contraste negativo. 4.3.2. La relación respuesta-reforzador. La relación entre la conducta y sus consecuencias es uno de los factores más importantes en el control de la conducta. Para cualquier organismo, es un problema esencial saber la forma en que su conducta se relaciona con los hechos ambientales que experimentan. En esas situaciones están implicadas dos relaciones. Una de ellas es la relación temporal entre la respuesta y el refuerzo. Es la relación de contigüidad temporal. Y la otra relación es la correlación entre la respuesta y el reforzador o contingencia respuesta-reforzador. La contigüidad del reforzador, la inmediatez en la presentación del refuerzo tras la respuesta, es una variable muy importante del condicionamiento instrumental. Algunos autores consideran que es tanto necesaria como suficiente. La continuidad tiene un efecto importantísimo sobre la conducta instrumental, ya que cuanto más próximos en el tiempo estén la respuesta y el refuerzo, mayor será el condicionamiento de esa respuesta. Dentro de la continuidad hay que considerar el efecto de la demora. En algunos estudios se ha encontrado que se produce poco condicionamiento cuando se demora mucho tiempo en la entrega del refuerzo una vez realizada la conducta correcta. En cambio, en otros estudios con demoras muy largas no se ha observado este efecto. Esta diferencia encontrada con respecto a la demora se debe a la presencia o ausencia de claves reforzantes secundarias. La presencia de un reforzador secundario durante el intervalo de emisión de respuesta y la entrega del refuerzo pueden fortalecer la conducta instrumental y reducir el efecto de la demora. Y al contrario, cuando los estímulos asociados con el refuerzo no se encuentren presentes durante ese intervalo, se produce poco condicionamiento. Por ejemplo, si un animal emite la conducta adecuada y permanece en el contexto de condicionamiento, la caja Skinner, hasta que se le dispensa el refuerzo, este contexto se asocia con el refuerzo durante el intervalo entre la respuesta y la obtención del refuerzo. En cambio, si este intervalo lo pasa en un ambiente no asociado con el refuerzo, se produce poco condicionamiento. Los estímulos asociados con el reforzador y que señalan la próxima aparición de este se llaman reforzadores secundarios o condicionados, y existe toda una variedad de claves que puede condicionarse como reforzadores. Por tanto, los reforzadores condicionados permiten al sujeto pasar por alto la demora entre la respuesta y la entrega del refuerzo primario. Winter y Perkins, 1982. La investigación confirma que realmente la contingencia entre una respuesta y un reforzador es el factor más importante del conocimiento instrumental. El aprendizaje se produce si, y solo si, la presentación del refuerzo depende de la ejecución previa de una conducta. Como se veía anteriormente, en el conocimiento clásico, la contingencia es la relación entre los estímulos condicionado e incondicionado,
y en el condicionamiento instrumental es la relación predictiva entre la respuesta instrumental y el refuerzo. Existe una contingencia positiva perfecta si se entrega el refuerzo después de cada aparición de la respuesta, y nunca se entrega si no aparece la respuesta. La contingencia es negativa si el refuerzo tiene más probabilidad de entregarse cuando no se ejecuta la respuesta que cuando se ejecuta. Y existe una contingencia cero si el refuerzo tiene la misma probabilidad de aparecer con y sin respuesta instrumental. 4.4. Procedimientos de condicionamiento instrumental. Existen 4 procedimientos fundamentales de condicionamiento instrumental que pueden clasificarse atendiendo a la naturaleza del acontecimiento ambiental controlado por la conducta. Hay 2 factores a considerar. Uno de ellos es el tipo de acontecimiento, que puede ser agradable o desagradable. Cuando es agradable, se denomina estímulo apetitivo o positivo, y cuando es desagradable, se denomina estímulo aversivo o negativo. El otro factor es la relación entre la respuesta y el acontecimiento ambiental que controla. La respuesta que puede producir el acontecimiento y se dice que tiene lugar una contingencia positiva, o puede eliminar el acontecimiento y tendría lugar una contingencia negativa. En la siguiente tabla se pueden ver los distintos procedimientos. Nombre del procedimiento: reforzamiento positivo. Efecto o resultado de la respuesta: produce un estímulo apetitivo. Nombre del procedimiento: reforzamiento negativo. Efecto o resultado de la respuesta: evite o interrumpe la presentación de un estímulo aversivo. Nombre del procedimiento: castigo positivo. Efecto o resultado de la respuesta: produce un estímulo aversivo. Nombre del procedimiento: castigo negativo. Efecto o resultado de la respuesta: evita o interrumpe la presentación de un estímulo apetitivo. Antes de pasar a describir estos procedimientos, es necesario entender qué es un refuerzo y qué es un castigo. Ya se ha visto anteriormente que por refuerzo se entiende cualquier acontecimiento cuya aparición intensifica la conducta que lo produce. Un refuerzo es cualquier acontecimiento que aumenta la probabilidad, eleva la tasa de respuesta o de emisión de una conducta. El castigo es cualquier acontecimiento consecutivo a una respuesta que reduce la probabilidad de que la respuesta se repita. Reforzamiento positivo. Se producen las situaciones en las que existe una contingencia positiva ante la respuesta y un estímulo reforzador apetitivo. Si aplicamos un refuerzo positivo contingentemente a la emisión de una determinada conducta, decimos que tal conducta ha sido reforzada, o lo que es lo mismo, que se ha producido un reforzamiento positivo. Skinner, 1938, indica que un estímulo reforzado positivo es un evento, conducta u objeto que aumenta la frecuencia de cualquier conducta a la que sigue. Es una relación positiva entre una respuesta y la producción de un evento. En cuanto se termina la conducta, se terminan los estímulos reforzadores. Existen muchísimos ejemplos de este tipo de reforzamiento. Entregar un cheque después de realizar un trabajo, aplaudir a una persona que da una conferencia, regalar un juguete a un niño que ha hecho bien los deberes, etc. Reforzamiento negativo. Se produce si tras la realización de una determinada conducta, se produce la eliminación de un estímulo aversivo. Entonces habremos reforzado negativamente dicha conducta. Es decir, tal conducta incrementará su probabilidad de repetirse en un futuro. Está implicada una contingencia negativa entre la respuesta y el reforzador. La respuesta interrumpe, impide o elimina la presentación del reforzador. Si no se presenta la respuesta, se administra el reforzador, que es un estímulo aversivo. Skinner, 1938, indica que un reforzador negativo o estímulo aversivo es cualquier estímulo cuya retirada contingente
incrementa la emisión de la respuesta. Skinner, 1938. Al igual que en el reforzamiento positivo, la consecuencia de esta relación también es el aumento de la probabilidad futura de la respuesta. Sin embargo, la relación es negativa, puesto que la ejecución de la respuesta produce la desaparición del reforzador. Ejemplo de reforzamiento negativo es el hecho de tomar una aspirina cuando nos duele la cabeza. Si desaparece el dolor de cabeza, que es el estímulo aversivo, aumentamos la probabilidad de emitir la conducta de tomar aspirina la próxima vez que nos duele la cabeza. También es una situación de reforzamiento negativo el abandonar una conversación cuando el tema no nos interesa, con lo que desaparece el estímulo aversivo. Hay dos tipos de procedimientos de reforzamiento negativo. Uno de ellos es cuando el estímulo aversivo se presenta continuamente y la emisión de la respuesta lo puede interrumpir, y que se denomina escape. Por ejemplo, marcharse del cine cuando la película no nos gusta. En el otro tipo de procedimiento está implicado un estímulo aversivo que se presenta de vez en cuando en el futuro, y la emisión de la respuesta lo puede evitar. Se denomina evitación. Ejemplo, llevar a revisión el coche para evitar una avería. Castigo positivo. Se producen las situaciones en las que existe una contingencia positiva entre la respuesta y un estímulo desagradable o aversivo. El castigo positivo se refiere a la utilización de un evento físico o psicológicamente doloroso como castigo. Si no se ejecuta la respuesta, no se presenta el estímulo aversivo. Esta relación positiva, en lugar de aumentar la probabilidad futura de la respuesta, la debilita, y es menos probable que se produzca en el futuro. En este caso, las consecuencias no se denominan estímulos reforzadores, sino punitivos. No se debe confundir reforzamiento negativo con castigo. El castigo no es un reforzador, ya que su objetivo es la reducción de la frecuencia de alguna conducta. Ejemplo de castigo positivo es reñir a un niño por no hacer los deberes, recibir una descarga eléctrica al tocar un aparato eléctrico, etc. Castigo negativo. Igual que en el castigo positivo, el resultado final es la disminución de la probabilidad de la respuesta. El castigo negativo se produce cuando se aprende a dejar de emitir una respuesta porque tiene como consecuencia la retirada o el cese de algún evento positivo o significativo para el sujeto. El reforzamiento se pierde o no está disponible como consecuencia de la realización de una conducta inapropiada. Por ejemplo, las sanciones mediante multas emplean este tipo de castigo negativo. Conducir por encima de la velocidad permitida comporta la pérdida de dinero o la retirada del carnet de conducir. Hay dos categorías de castigo negativo. Una de ellas es el coste de respuesta, donde la respuesta no deseada hace que se retire o no se pueda obtener el reforzamiento. En el laboratorio, una respuesta no deseada hará que el animal pierda o no consiga, por ejemplo, comida. El otro tipo de castigo negativo se denomina tiempo fuera o tiempo fuera de reforzamiento. Aquí se utiliza un periodo de tiempo durante el cual el reforzamiento no está disponible. Por ejemplo, cuando a un niño se le envía a su habitación por comportarse mal en la mesa. 4.5. Programas de reforzamiento. Un programa de reforzamiento es una pauta o regla que determina la forma y el momento en los que la aparición de una respuesta va a ir seguida de un refuerzo. Tom Honey Burkhardt, 1986. El programa de reforzamiento continuo, RF1, es el más clásico. Se da refuerzo cada vez que se emite la conducta objetivo y es el recomendado durante la fase de adquisición de una conducta. Pero existe otro tipo de programas que son los intermitentes, en los que no se refuerzan todas las emisiones de la conducta. Este tipo de programas son los que se exponen en este apartado.
En los entornos naturales, lo más frecuente es que las personas y los animales tengan que realizar varios intentos con su conducta e incluso esperar durante ciertos periodos de tiempo hasta que el refuerzo se encuentre disponible, por lo que el control de la conducta mediante programas de reforzamiento intermitente es una cuestión importante que atañe a casi todas las especies. Schoenfeld, 1970. El número de programas investigados por Förster y Skinner, 1907, es bastante amplio y desde entonces también se han inventado programas nuevos. No obstante, hay 4 programas básicos de reforzamiento. Estos programas suponen unas pautas estandarizadas que nos indican cómo se modifica el comportamiento cuando se alteran las consecuencias reforzantes, los reforzadores que siguen a esas conductas. Los programas pueden ser de razón o de intervalo, y ambos se subdividen a su vez según el criterio de fijo o variable. Programas de razón. En estos programas, la administración del refuerzo depende del número de respuestas dadas por el sujeto. A. Razón fija. RF. Es necesario emitir un número de respuestas determinadas para obtener el refuerzo. Se refuerza la primera respuesta después de un cierto número de respuestas. En un programa de RF10, tienen que darse 10 respuestas para obtener refuerzo, y se refuerza cada décima respuesta. Con este programa, los sujetos responden con una tasa estable y moderada, y solo se producen pausas breves e impredecibles. La tasa de respuesta es constante durante todo el tiempo que está disponible el refuerzo o hasta que se produce la saciación. Las respuestas de un programa de razón fija tienen otra característica distintiva, y es que la respuesta se interrumpe temporalmente después del reforzamiento. Esta pausa, que ocurre justo después del reforzamiento, se denomina pausa post-reforzamiento. Después de esta pausa, la respuesta se reanuda con la tasa presente antes del reforzamiento. Esta pausa no se observa en todos los programas de razón fija. Cuanto mayor es el número de respuestas necesario para obtener refuerzo, más probable es que se produzca una pausa tras el reforzamiento. Este efecto, debido al aumento del número de respuestas, también se denomina tensión del programa. La duración de la pausa también depende de la saciación. Cuanto mayor es esta, mayor es la pausa después del reforzamiento. Ejemplos de este tipo de programa son reforzar a un niño cada vez que hace 3 problemas de matemáticas, dar una cantidad de dinero fija cada vez que se entregan 5 guías telefónicas, o cada vez que un trabajador monta 5 piezas, etc. B. Razón variable. RV. Igual que el anterior, pero aquí el requisito del número de conductas no se mantiene constante, sino que se obtiene el refuerzo tras realizar un número medio de respuestas, pero el número de respuestas exigido varía a lo largo del entrenamiento. Por ejemplo, si un animal fuese reforzado tras una media de 10 respuestas, el programa es de RV10. De hecho, el requisito para conseguir el refuerzo puede ser de 8 respuestas en una ocasión, 11 en otra, 7 en otra, 11 en otra, y así sucesivamente. Debido a que, con este tipo de programa, el número de respuestas requeridas para obtener refuerzo no es predecible, la tasa de respuestas no presenta pausas predecibles. El sujeto responde con una tasa bastante estable hasta que se sacia. Estos programas producen una tasa de respuesta constante, y cuanto más elevado es el número de respuestas exigido para obtener el refuerzo, mayor es la tasa de respuesta. Normalmente, este programa da lugar a una tasa media de respuestas más elevada que con cualquier otro tipo de programa. Un ejemplo característico de este tipo de programa es la conducta de juego. Una máquina tragaperras está programada para dar el premio tras un número medio de respuestas. Sin embargo, el número exacto de jugadas que se necesita para obtener el refuerzo es imprevisible.
ya que estas máquinas están programadas según un programa de razón variable. Programas de intervalo. En estos programas, la administración de refuerzo depende del paso del tiempo. En un programa de intervalo, una respuesta se refuerza solo si se realiza transcurrida una determinada cantidad de tiempo a partir de la última presentación del reforzador. A. Intervalo fijo. IF. Es necesario emitir la respuesta apropiada después de un periodo de tiempo estipulado. En un programa de este tipo, la presentación de refuerzo depende del paso de un tiempo concreto y de la ejecución de la respuesta adecuada. El refuerzo está disponible después de un periodo de tiempo de manera que se refuerce la primera respuesta que se emita después de que haya transcurrido ese intervalo. La cantidad de tiempo es constante de una ocasión a la siguiente. La estrategia más eficaz es esperar hasta que finalice el periodo de tiempo y emitir una única respuesta para recibir el refuerzo. Por ejemplo, en un programa de IF, un minuto, el animal es reforzado por la primera conducta de presión de la palanca que emita después de transcurrir el intervalo de tiempo de un minuto. Hay que indicar que un programa de reforzamiento de intervalo fijo no asegura que el animal obtenga un refuerzo a intervalos de tiempo fijos, sino que es necesario que emita la respuesta para obtener el refuerzo. Así, por ejemplo, en un programa de IF3, las ratas no reciben automáticamente el reforzador cada 3 minutos. Es necesario que se dé la respuesta adecuada para presentar el reforzador, y el intervalo de tiempo únicamente determina el momento en el que el reforzador está disponible. Normalmente, con estos programas, la respuesta deja de emitirse después de obtener el refuerzo, y luego aumenta lentamente a medida que se aproxima el momento en el que está nuevamente disponible el refuerzo. A este patrón de respuesta, Ferser y Skinner, 1907, lo denominaron festoneado. Influyen dos variables en la pausa que se produce tras obtener el refuerzo. Una de ellas es que con la experiencia aumenta la capacidad para contener la respuesta hasta el final del intervalo, y la otra es que la pausa es más larga con programas de IF más amplios. Ejemplos de este tipo de programa son la realización de exámenes en fechas fijas de calendario. Se estudia poco después de los exámenes, pero aumenta esta conducta progresivamente cuando se acerca la fecha. Otro ejemplo es esperar el reparto del correo todos los días a la misma hora. Se deja de estar pendiente del correo una vez recibido y aumenta la conducta de espera cuando va llegando la hora del reparto. B. Intervalo variable. IV. Igual que el anterior, pero aquí el requisito del tiempo fijo no se mantiene constante, sino que se obtiene el refuerzo tras un intervalo de tiempo medio entre el refuerzo disponible. Varía el intervalo de tiempo entre los periodos en los que el refuerzo esté disponible. Por ejemplo, en un programa IV2, el intervalo medio es de 2 minutos, pero el animal espera la primera vez solo 1 minuto entre reforzadores y la siguiente 3 minutos, y así sucesivamente. Estos programas se caracterizan por una tasa de respuesta estable, que está determinada por la duración del intervalo variable. La tasa es más baja cuanto más largo es el intervalo entre los refuerzos. A pesar de que la tasa de respuesta es bastante estable entre un refuerzo y otro, se ha observado que aumenta ligeramente justo antes del siguiente refuerzo de forma parecida a los programas de intervalo fijo. No obstante, esta aceleración es bastante escasa porque el intervalo temporal, al ser variable, no sirve para predecir cuándo estará disponible el refuerzo. Ejemplos de este tipo de programa son esperar el autobús, que suele llegar con un promedio de 5 minutos, pero que una vez llega a los 4 minutos, otra a los 3, a los 7, etc. Y también la realización de exámenes sorpresa. Se sabe que van a llegar, pero no se sabe cuándo. 4.6.
extinción de la conducta instrumental. Una respuesta adquirida mediante el condicionamiento instrumental puede extinguirse si el refuerzo deja de presentarse tras la emisión de la respuesta. Skinner, 1938, observó que cuando se dejaba de reforzar a una rata para ejecutar una respuesta previamente adquirida, mediante este condicionamiento, se producía la extinción de esa respuesta. La primera vez que se interrumpe el reforzamiento, la tasa de respuesta es alta, pero va disminuyendo hasta que se extingue. La respuesta puede aparecer después de la extinción si al sujeto se le devuelve a la situación experimental. Es el fenómeno de la recuperación espontánea. Con sucesivas sesiones de extinción, este fenómeno es cada vez menor hasta que desaparece del todo. Otro fenómeno que aparece en la extinción es la aparición de respuestas emocionales. Ansel, 1958, sugirió que la ausencia de refuerzo produce un estado aversivo de frustración. Los estímulos asociados con la ausencia de refuerzo llegan a producir una respuesta condicionada de frustración, por lo que el sujeto intenta escapar de esa situación, ya que escapar de esa situación aversiva es reforzante. Otros investigadores como, por ejemplo, Brooks, 1980, también han demostrado que los estímulos asociados con el no reforzamiento adquieren propiedades aversivas. En las condiciones de extinción, una reacción frecuente es la agresión. Las ratas suelen morder la palanca y las palomas agitar las alas. Hay tres factores que contribuyen significativamente a la resistencia a la extinción de una respuesta, que son la magnitud del refuerzo adquirida durante la fase de adquisición de una respuesta, la demora del refuerzo y la consistencia del mismo. El efecto de la magnitud del refuerzo sobre la extinción depende del nivel de entrenamiento durante la adquisición. Si el nivel de entrenamiento en la fase de adquisición es mínimo, un refuerzo alto produce mayor resistencia a la extinción. En cambio, con un entrenamiento prolongado de adquisición, cuanto mayor es la cantidad de refuerzo, menor es la resistencia a la extinción. Y, por último, con un entrenamiento prolongado y un refuerzo pequeño durante la adquisición, se produce mayor resistencia a la extinción de la respuesta. El efecto de la demora del refuerzo sobre la resistencia a la extinción depende de su consistencia. Si la demora del refuerzo durante la adquisición ha sido constante, no afecta a la resistencia a la extinción. En cambio, una demora variable aumenta la resistencia a la extinción. En cuanto a la consistencia del refuerzo, se ha comprobado que una respuesta que no ha sido reforzada cada vez que se ha producido ha estado sometida a reforzamiento parcial. Persiste más tiempo durante la extinción, es decir, es más resistente a la extinción que una respuesta que siempre ha sido reforzada. Este efecto se denomina efecto del reforzamiento parcial o efecto de extinción del reforzamiento parcial. 4.7. Discriminación y generalización del estímulo. Los organismos aprenden a responder de distinta manera ante estímulos diferentes, y este proceso de responder ante unos estímulos pero no ante otros se denomina discriminación. También los organismos aprenden a responder de la misma manera ante estímulos semejantes o parecidos. Es el proceso de generalización. Estos dos procesos suponen un aprendizaje adaptativo ante la complejidad del medio ambiente. Ya se ha visto la importancia de la relación respuesta-refuerzo en este condicionamiento, pero estos elementos no se presentan aislados, y es frecuente que los organismos experimenten estímulos concretos cuando emiten la respuesta. Por ejemplo, en la situación experimental de la caja de Skinner, donde la rata aprieta la palanca y se la refuerza con comida, hay una serie de estímulos ambientales como el olor y los sonidos de la cámara experimental que están presentes cuando la rata presiona la palanca. Por lo tanto, realmente la situación de condicionamiento instrumental contiene tres elementos: los estímulos ambientales, la respuesta y el reforzador. Estas claves ambientales pueden llegar a controlar la apreciación de la respuesta.
Sabemos que en muchas ocasiones el refuerzo está disponible y es contingente a la respuesta, pero en otras no está disponible y no se obtendrá refuerzo a pesar de la emisión de la conducta. Para aprender a discriminar cuándo está o no el refuerzo disponible, hemos de descubrir las condiciones que indican la disponibilidad de refuerzo y emitir la respuesta cuando se den esas condiciones. Y, por tanto, también hemos de aprender a discriminar cuando no se dan esas condiciones para así no emitir la respuesta. Solo en el caso de que la presencia de un estímulo altere la frecuencia de una conducta, se puede hablar de estímulo discriminativo. Existen estímulos discriminativos positivos, E elevado a D, que indican que si la conducta se emite en presencia de ellos, se obtendrá refuerzo, y estímulos discriminativos negativos, E elevado a delta, cuya presencia indica la no disponibilidad de refuerzo. El control por el estímulo en la conducta instrumental se demuestra si la presencia de estímulos diferentes provoca respuestas distintas. Por ejemplo, si se entrena a una paloma a picotear un disco para obtener comida, y este disco puede iluminarse con dos colores, rojo y verde, y el refuerzo solo se presenta cuando está el color verde y emite la conducta de picoteo, la paloma aprende a picotear cuando se ilumine la luz verde, y la tasa de respuesta de picoteo es muchísimo más alta con el disco iluminado de color verde que de luz roja. El color verde es un E elevado a la D, y el color rojo es un E elevado a delta. El proceso de generalización hace que se responda ante estímulos semejantes presentados en el proceso de condicionamiento. Es el fenómeno opuesto a la discriminación de estímulos. La medida de control por estímulo se realiza a través de los gradientes de generalización. Mediante este sistema se determina exactamente cuánto tiene que modificarse el ambiente para producir un cambio en la conducta. Domham y Burkhardt, 1986. El gradiente de generalización se utiliza tanto para el condicionamiento clásico como para el instrumental. Por ejemplo, en el experimento de Goodman y Kalisch, 1956, con 4 grupos de palomas, durante el entrenamiento de condicionamiento, presentaron a cada grupo un tipo de luz de diferente longitud de onda, que varió desde el verde amarillento al rojo, y posteriormente, tras el entrenamiento de adquisición, comprobaron la generalización a otras luces de colores parecidos. Los resultados demostraron que las palomas daban el número máximo de respuestas lógicamente ante el estímulo entrenado, y que el nivel disminuía conforme aumentaba la diferencia de longitud de onda entre el estímulo entrenado y los de prueba. 5. Conclusiones. En este capítulo se han estudiado las dos formas básicas de aprendizaje, el condicionamiento clásico y el instrumental. Aunque se han expuesto de forma breve, hay que hacer notar que el condicionamiento clásico es más bien complejo e interviene en el condicionamiento de una gran cantidad de respuestas, no solamente las respuestas de secreción glandular, sino también en la conducta emocional y en la actividad motora. Aunque en el principio básico de este condicionamiento se ha de emparejar un estímulo condicionado con un estímulo incondicionado, el aprendizaje no se produce automáticamente. No debemos olvidar otras variables que influyen en este emparejamiento. Por ejemplo, la experiencia previa del sujeto con estos estímulos, la presencia de otros estímulos durante la fase de emparejamiento y la relevancia de los estímulos que se emparejan. Por último, existen diferencias importantes entre las distintas especies. Hay unas restricciones biológicas al aprendizaje, y así, unas especies adquieren más rápidamente unas asociaciones que otras. Podemos, por tanto, concluir que el condicionamiento clásico es un proceso adaptativo complejo mediante el cual el organismo tiene información sobre las relaciones predictivas, estímulo-acontecimiento, y usa esa información para elegir las respuestas que biológicamente son más adaptativas. En el condicionamiento instrumental se ha visto que el principio básico es muy sencillo.
El reforzamiento o refuerzo aumenta y el castigo disminuye la probabilidad de emisión de una conducta. La emisión de la conducta es voluntaria por parte del organismo y mediante este procedimiento podemos hacer que aumente su frecuencia de emisión, disminuya e incluso instaurar nuevas conductas más o menos complejas que no existen en el repertorio del sujeto. Sin embargo, el análisis experimental de la conducta instrumental es muchísimo más complejo. Esta conducta está también determinada por el programa de reforzamiento, por la cantidad de respuestas emitidas, por el intervalo de tiempo entre la respuesta y el refuerzo, etc. El reforzamiento o refuerzo controla la conducta en una amplísima variedad de circunstancias, y de hecho, los procedimientos basados en los principios de condicionamiento instrumental se aplican para ayudar a resolver muchos problemas prácticos del mundo real en muchísimos ámbitos: educación, clínica, trabajo, relaciones personales, etc.